más que todo agropecuaria en general, pues, para hablar de agrícola y también la parte pecuaria, ¿no? Eh, no solamente ellos, también la parte de alimentos es muy útil eh, o usado, muy usado, los diseños de experimentos, ¿no? Tenemos en distintas áreas como agronomía, agrícola, industria, pesquería, zootecnia, forestal, etcétera, etcétera, hacen uso de los diseños experimentales, ¿no? Además, se habla hoy día de lo que es agricultura en precisión. Ahorita se usa mucho los drones, drones donde pueden monitorear, en este caso, los experimentos, ¿no? Y eso se viene haciendo eh, en Centro Internacional de la Papa, por ejemplo, ¿no? Así. Y entonces, la efectividad de un tratamiento sobre una variable que es el objetivo o lo que se desea comparar con más de dos poblaciones, en más de dos poblaciones. En esos casos, el planteamiento de diseño de diseño experimental es de gran utilidad. Es de gran utilidad. Y después también la evaluación de... Hay unas preguntas antes. Vamos a ver. A ver. La Grecia. Grecia. Entonces, cuando decíamos, estos diseños experimentales, se usa la evaluación de estos diseños experimentales, pues se realiza mediante lo que llamamos el análisis de varianza, ¿no? El famoso AMBA, o también llamado ANOVA. ANOVA viene del inglés de análisis de varianza, ¿no? Que es la descomposición, el nombre de la varianza es la descomposición de la variabilidad total. Profesor, no se le escucha. Entonces decíamos, pues, la utilidad, la aplicación en los diseños se usa mucho el análisis de varianza AMBA, o también llamado ANOVA, ¿no? ANOVA. Bueno, ¿cuál es el propósito del análisis de varianza? Es hacer pruebas para hallar la diferencia que existe entre las medias poblacionales, ¿no? Implica examen de las varianzas muestrales, ¿no? De ahí el nombre de análisis de varianza, ¿no? Ustedes han visto que detrás del comedor de la universidad hacen experimentos, ahí hacen unos experimentos instalados de cultivos, a veces cultivos como ají, hacen de frijol, ¿cómo se llama? Y entonces eso son experimentos que se instalan pues en parcelas, áreas de terreno, que son pequeños y hacen
la comparación de alguna variedad, algún tipo de riego, algún tipo de, cuando digo cultivos, variedades, o, o dietas en caso de animales, o quizás también algún insecticida o herbicida, comparaciones, o, pero la idea es esa, ¿no? De hacer esas comparaciones, ¿no? Comparaciones en promedio. También se hacen con dietas también alimenticias, ¿no? O también quizás comparar presentaciones distintas que se hacen alimentos también. Entonces, esa es la idea de la importancia que tiene estos tipos de diseño, ¿no? Por ejemplo, hay un experimento que hicieron en la Antártida, el año pasado, con alimentos, lo que consumen, o sea, el consumo de alimentos, o sea, consumo de dietas, ¿no? De calorías, de nutrientes, consumo de nutrientes en la dieta. Generalmente los que están en la Antártida eh, tienen una dieta especial, porque como es bajas temperaturas, entonces tienen que comer, ¿cierto? Entonces, pero hay un estándar que deben lograr en la preparación de alimentos, ¿no? Y si es adecuado o no. Entonces se hizo un experimento de varios días para ver si cumplía de acuerdo al estándar establecido a nivel internacional, para sugerir, hacer sugerencias o mejoras en la preparación de alimentos, ¿no? En lo que reciben los expedicionarios. Y para eso tenemos que saber cuáles son los elementos y principios de un diseño experimental. Cómo diseñar un diseño. Es muy importante, pues, cómo se planifica en el campo, si es en el campo, si es un invernadero, si es un laboratorio, o si son ramas, o si son animales. Bueno, depende con qué van a trabajar. Entonces se planifica y se diseña el experimento. ¿Qué logros se deben tener acá? Hay que determinar los elementos y principios de los diseños experimentales y la importancia que tiene esto. Diseñar un experimento identificando elementos y principios de estos diseños. ¿Cuál es el contenido de este? Conceptos básicos de un diseño. Creo que experimental, error experimental, los principios básicos de diseños, el modelo aditivo y también análisis de varianza. Para hacer historia de lo que es diseños experimentales, que hemos dicho que se realiza mediante AMBA o ANOVA, que viene a ser, que significa descomposición de la variación total en cada uno de esos componentes que interviene en este diseño, lo que va a permitir probar si dos o más poblaciones tienen el mismo promedio o la misma media. Entonces, para esto, el propósito de esto, pues, hallar diferencias, ¿no? Hallar diferencias y luego implica hacer comparaciones de si son varios tratamientos o varias poblaciones, comparar si hay diferencias significativas de dos en dos. Para eso hacemos uso de lo que se llama las comparaciones múltiples. Y esto es muy común. Este tipo de experimentos en la Universidad Agraria van a encontrar muchos de estos experimentos, por eso es la importancia que tiene este curso, ¿no? ¿Qué conceptos debemos tener presente? Indicar qué cosa es un factor, qué cosa es un tratamiento, una unidad experimental o una variable de respuesta, qué significa un dato u observación. Todo eso debemos saber.
Vamos a explicar cada uno de esos. Aquí llamamos factor, aquí llamamos tratamiento, aquí llamamos unidades exponenciales. Un ratito. Vamos a definir los conceptos básicos. ¿Qué es un factor? Hablamos factor también sinónimo o también llamada variable independiente en el estudio. Variable independiente en el estudio. El factor. Esta variable independiente, en el estudio, podría ser 12 de fertilización. ¿Y qué cosa que vamos a ver? Rendimiento. Por eso son independientes de lo que es 12 de fertilización, lo que es dietas, una dieta control y otra dieta, una dieta mejorada y así varios tipos de dietas que queremos comparar. No solo sucede en humanos, también en animales. O queremos hacer una evaluación sensorial de un tipo de sabor de un alimento. Bueno, ese es el factor, ¿no? Entonces, el factor, quiero que quede claro, es la variable independiente y es controlado por el investigador. ¿Por qué es controlado por el investigador? Porque elige pues qué dosis de fertilización voy a usar, qué tipo de riego voy a usar, qué tipo de suelo voy a usar, sé qué tipo de variedades de cultivo voy a utilizar. Entonces, por eso que ese es controlado por el investigador. Y esos factor puede ser también cuantitativo. Digo cuantitativo cuando digo 12 de fertilización, que sea 50, 100, que 150, bueno. Distanciamiento entre plantas, 5, 10 centímetros, 15 centímetros. Entonces ese es cuantitativo. Pero si yo digo variedad de un cultivar, pues la variedad A, variedad B. Por ejemplo, en el caso de variedad de papa, mi perricholi, mariva, condemaita, y en fin, nombres distintos. Entonces, esas son variedades de un cultivar. ¿Mm? Razas, cuando digo razas de animales, pues son las razas, si son eh, de animales, o sea, depende de cómo que se define. Entonces, en algunos casos, ese factor que es una variable independiente del experimento puede ser cuantitativo o puede ser cualitativo. Bien. También tratamiento viene a ser cada nivel del factor, cada nivel del factor, o cada combinación de los niveles de un factor, niveles cuando son varios factores. Por ejemplo, yo tengo distanciamiento de planta y 12 de fertilización. Distanciamiento de planta, 12 de fertilización o tipo de riego. Entonces, todas esas combinaciones que tiene un factor, el nombre que tiene, por ejemplo, variedades de un cultivar A, B, C. El A, el B y el C, cada uno viene a ser un nivel. A, B y C vienen a ser también tratamientos. Pero todo el nombre, variedad de cultivar, se llama factor, que no confundir eso. Pero los nombres de cada uno de los niveles del factor, es cada uno de los nombres que tiene el factor, se llaman niveles, ¿no? Niveles de factor. Por ejemplo, le decía, ¿cuál es el nivel del factor? 12 de fertilización. 50, 100, 150. Entonces, ese 50 viene a ser un nivel, ese 100 es otro nivel, 150 es otro nivel. Entonces, en resumen,
Cuando hablamos de tratamiento, viene a ser cada nivel de un factor o cada combinación de los niveles de varios factores considerando en el experimento, ¿no? A eso se le llama tratamiento. Digo combinación porque cuando veamos más adelante el factorial, su nombre experimento factorial, ya no se estudia un factor, sino se estudia dos factores. Se pueden estudiar dos o más factores, ¿no? Pues esa combinación de niveles de un factor con la combinación del otro nivel del otro factor, eso se llama tratamiento, esa combinación. Se combinan todos los niveles. Eso sucede cuando hablamos de experimentos factoriales. Unidad experimental. ¿A qué se le llama unidad experimental? La unidad experimental es el material, es el donde vamos a aplicar, en el cual se aplica un tratamiento. O sea, por ejemplo, la unidad experimental puede ser una parcela. Ahí, en esa parcela vamos a aplicar un tratamiento. Una parcela, puede ser un árbol, puede ser un animal, puede ser una maceta, puede ser una rama, puede ser una persona, dependiendo, puede ser un conjunto de animales, una jaula, una fosa, que habla en pesquería, fosas, o que hablamos en biología, eh, una placa, preti, una placa, viene a ser una unidad experimental. Entonces, por eso que dice, y cuando hablamos de unidad experimental, es el elemento al cual se le aplica un tratamiento. Este elemento puede ser, ya lo hemos dicho, una persona, un animal, una maceta, o una planta, o un día, un mes, etcétera, etcétera. Puede ser también así. Todo eso son unidades experimentales. En la unidad experimental puede tener uno o más unidades muestrales. Eso es muy importante que tener en cuenta. O sea, no vayan a pensar que la unidad experimental es solamente una persona, puede ser un animal, puede haber, en una poza puede haber muchos animales. Y, o puede ser un conjunto de plantas, una maceta y varias plantas, ¿no? Esa es una unidad experimental. La variable de respuesta. ¿Qué cosa es la variable de respuesta? La variable de respuesta es la característica en el cual se desea evaluar los efectos de los tratamientos. O sea, esa característica en la cual se desea evaluar los efectos de los tratamientos puede ser rendimiento de un cultivo, rendimiento, puede ser la materia seca, puede ser el porcentaje de ceniza, puede ser eh, el número de plantas terminadas, en fin, dependiendo de qué cosa quiere evaluar. Entonces, ese es la, lo que es la variable de respuesta. Pues es la característica en la cual se desea evaluar los efectos de tratamientos. Y pues va a depender pues del experimento que van a evaluar, ¿no? ¿Mm? Ahora vamos a ver un dato u observación. ¿Qué viene a ser un dato u observación? Es el registro numérico. Puede ser numérico o no numérico, porque puede ser, germinó la planta. Si germinó o no germinó, en unos casos se evalúa, se evalúa la germinación, ¿no? Si se germinó o no germinó la planta. Entonces, ahí en esos casos, o
ausencia o presencia, ¿ah? Ausencia o presencia, ausencia o presencia. Entonces, ahí hay respuesta de tipo cualitativa. No solamente puede ser un registro numérico, sino también puede ser no numérico. ¿Mm? Esto es resultado después de un tratamiento, ¿no? Después del tratamiento a la unidad experimental. ¿Ya? Por ejemplo, un dato puede ser 9.8 kilogramos el rendimiento de un cultivar, ¿no? O 10 kilogramos, no sé, depende de qué cosa están evaluando. Y sería el dato observación. Para realizar un experimento, tiene que hacerse lo que llamamos croquis. El croquis del experimento. ¿Cuál es el croquis? Va a depender del tipo de diseño, a utilizar. El diseño más sencillo que empezamos en el curso es el diseño completo al azar. El diseño completo al azar, como lo van a ver acá, el croquis es el donde van a aplicar los tratamientos. Por ejemplo, acá, vamos a ver, este es el croquis del diseño completo al azar, donde el material experimental es homogéneo. Acá tenemos para el completo al azar, el material es homogéneo. Y ahí en cada rectángulo es una parcela, es una unidad experimental. Cada cuadrícula es una unidad experimental. Cada cuadrícula es una unidad experimental. Y a cada unidad experimental se le asigna un tratamiento. Se supone que para hacer esto, en el completo al azar, todo el material es homogéneo. Todo el material es homogéneo. Todos tienen las mismas condiciones, es la misma. Entonces, por ejemplo, ese completo al azar se aplica mucho en laboratorio, pues, en invernaderos. ¿Por qué? Porque generalmente se trabaja con macetas, el material que se prepara, o la tierra que se prepara es igual, se trata que sea similar en las macetas o bandejas donde van a sembrarse las plantas, pues ahí se asigna un tratamiento. Un tratamiento, un nivel de cada factor se aplica dentro, ya en la ejecución del experimento, ¿no? El material es homogéneo, se asigna al azar los tratamientos. También existe otro diseño que es el diseño en bloques completo al azar. Ese diseño, como ven, este diseño es formar grupos homogéneos. Cuando el material experimental no es, en ese caso, no es homogéneo, hay que tratar de buscar la homogeneidad en grupos, subgrupos que sean afines para poder aplicar. Entonces, como ven en la figura de bloque 1, el bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4. Los bloques son independientes. Y en cada bloque, como entre bloques hay diferencia de distancia, pues dentro de cada bloque debe ser lo homogéneo posible. Y entre bloques, pues, heterogéneos. Entonces, dentro de cada bloque
es homogéneo y en cada bloque están presentes todos los tratamientos. No puede haber dos, tres tratamientos y en el otro hayan dos, no, sino que en cada bloque debe estar presente, debe estar, en ese caso, en cada bloque deben estar presentes todos los tratamientos deben estar presentes. Por eso que se demora en, en cuanto estructurar este tipo de diseño, ¿eh? Entonces, para asignar los tratamientos en cada bloque se asigna al azar. No debe repetirse, no debe repetirse números, en este caso, en unidades elementales, pues tienen que estar presentes todos los tratamientos en cada bloque. Y tienen que, acá, donde todos los bloques están presentes los tratamientos. Pero ten en cuenta que dentro de cada bloque es homogéneo, dentro de cada bloque, y entre bloques heterogéneo. ¿Ya? Ese es el diseño bloque. Después otro tipo de diseño que vamos a hablar posterior. ¿Qué cosa es el error experimental? El error experimental, en este caso, viene a ser una fuente o una descomposición dentro de cada unidad experimental, ¿no? Ahí, en ese caso, el error experimental es la discrepancia que existe entre los datos observados con respecto a su promedio. Esa sería la definición del error experimental, ¿no? Una discrepancia en ese caso, ¿no? Para evitar. ¿Ya? O sea, en resumen, pues el error experimental es la diferencia entre la respuesta observada para un experimento en particular y el promedio a largo plazo de todos esos requerimientos. ¿Cómo se controla el error? Hay dos formas, ¿no? Primero, como fuente de error experimental, pero después, si vamos a ir, ahí, ¿cuáles son las formas para reducir, en ese caso, la anemia? ¿Ya? Entonces, ese es el error experimental. Entonces, la forma de reducir es manejando bien el material experimental y además también usando la técnica adecuada y
Es la forma de reducir el error, ¿no? Usando la técnica experimental adecuada, ¿no? Entonces, en resumen, pues, la red experimental es la diferencia entre la respuesta observada para un experimento en particular y el promedio a largo plazo de todos los experimentos. Pues en los errores pueden surgir error de sesgo, error aleatorio, en fin. ¿Cuáles son otro concepto? Los principios básicos de un diseño experimental. Los principios básicos son tres: repetición, aleatorización y control local. Estos tres principios básicos tenemos que tenerlos presentes para ejecutar un diseño. Tienen que cumplirse los principios básicos de un diseño: repetición, aleatorización, control local. Cuando hablamos de repetición, repetición vamos a ver cómo lo podemos, cómo interpretar la repetición. Es muy importante que la repetición consiste en que una persona evalúe este caso, ¿no? En este caso la repetición, enviar los datos, ¿no? Aumentar más datos, ¿no? La repetición consiste en eso, ¿no? De aplicar el tratamiento, el mismo tratamiento más de una vez, más de una unidad. Y se supone que al repetir a otros, pues es tener en cuenta todas las condiciones, ¿no? Todas las condiciones sean similares, todas las condiciones, pues, además, va a depender del número de replicaciones. Entonces, ¿qué permite la repetición? La repetición va a permitir calcular el error experimental. También la repetición entonces, para la repetición va a permitir, entonces, como le decía, la estimación del error experimental, obtener estimaciones más precisas. Por eso es importante la repetición. La aleatorización es, bueno, además de procedimiento, entonces cuando hablamos de aleatorización es para evitar sesgos, ¿no? Se supone que la unidad experimental debe tener igual condiciones para recibir cualquier tratamiento. Entonces, la aleatorización, pues, ¿para qué sirve? Va a permitir hacer varias
También la neutralización va a permitir que haya neutralización, digo, aparte de la neutralización, sino que sean independientes, ¿sí? Los datos, ¿sí? Evitar sesgo de estimación del error experimental, ¿no? Controla los efectos de puente de variaciones conocidos. Entonces, eso va a permitir mejorar, entonces, en ese caso, su estado de ánimo de cualquier investigador que esté haciendo, ¿no? Cuando no salen bien las cosas. La utilización, la, la utilización, entonces, va a permitir crear iguales condiciones, ¿no? Para recibir cualquier tratamiento, ¿no? Ese es la autorización. El control local es que implica el tipo de diseño y las medidas que forman parte para controlar el proceso experimental. Y además, estos procedimientos son aplicados para el material experimental con el fin de reducir el error, ¿no? El error. El control local tiene que ver con el balanceo, el agrupamiento, es el control local, ¿no? El balanceo, que todos tengan la misma cantidad de observaciones cada tratamiento, es el control local, ¿no? El control local eh, en este caso considera el tipo de diseño y las medidas que se toman para controlar el proceso experimental, ¿no? Esa es la forma, ese sería el control local, ¿no? Y se supone que el fin es para controlar el error, ¿no? Ese es los principios básicos. Entonces, si estos tres principios básicos deben cumplirse en un diseño: repetir, aleatorizar y control local. ¿Ya? Entonces, no es suficiente una sola vez. Por eso es muy importante es repetir. Aleatorizar es para que todos los tratamientos tengan iguales condiciones para recibir el tratamiento. Control local, que sea balanceado, todas las condiciones para que se lleve bien a cabo un experimento. Luego viene el modelo aditivo lineal. Lo que ven ustedes, un modelo que está acá, aditivo lineal. ¿Por qué aditivo? Pues se puede sumar. Lineal porque no tiene exponentes, ¿no? El modelo aditivo el modelo aditivo lineal, que viene a ser la representación matemática Entonces, el modelo aditivo lineal es una representación matemática de las relaciones existentes entre los factores correspondientes, considerando un diseño experimental. Entonces, en resumen, lo que es modelo aditivo lineal es una representación matemática de todas las relaciones que participan en el diseño experimental.
Hay dos tipos de modelos, modelo tipo 1 y modelo tipo 2. ¿Por qué son modelo tipo 1? Cuando el investigador escoge los tratamientos o niveles del factor para estudiarlos. El mismo. En cambio, son los únicos, ¿no?, valores. En cambio, en ese caso, el modelo tipo 2, cuando de una población, no, cuando hablan de población de todos, ¿no?, que, que los tratamientos a escoger, en cambio, el modelo tipo 2 se coge de una población grande, se cogen allí los tratamientos, al azar, lo que caiga, ¿no? Ese es el modelo tipo 2. Y las conclusiones son válidas para todo el experimento. En cambio, el modelo 1, las conclusiones son válidas exclusivo para ese experimento, no para otro. En cambio, el modelo 2 protege, el modelo 2 protege todas las condiciones en ese caso, del individuo que visita a lugares como que mencionaba. Ese modelo 1, en resumen, cuando hablamos de modelo 1, el investigador escoge los tratamientos que va a estudiar. El modelo 2, no, de una población de tratamientos se escoge al azar una muestra y sobre eso se evalúa lo que estábamos haciendo. Ese es el resumen del modelo 2 y las conclusiones son válidas para todo el experimento. Ese modelo 2. Bueno, chicos, hasta aquí lo vamos a dejar porque si no vamos a tener un tema para mañana. Hasta acá nos vamos a quedar y nos vemos mañana. Ya voy a subir sus notas de la práctica. Profesor, una consulta. ¿Hoy va a subir las notas? Sí, voy a subir en tu ratito. Sí, ¿ya? Después que termine la clase.